Primero, ¿qué sabemos a ciencia cierta que no sea un rumor, no? Y además, vamos a intentar dejar de lado las calificaciones, porque si no los análisis se contaminan de emotividad y de poco sirven para entender qué pasa, porque además aquellos que hacen las acciones generalmente juegan con las emociones y te conducen a vos a que hagas conclusiones erradas simplemente porque te nubla el razonamiento, la emoción. Lo que hoy sabemos es básicamente que Trump ordenó ataques sobre Venezuela. Trump afirmó que Maduro y Cilia Flores, su esposa, fueron capturados y extraídos del país. Pero hay muchos cómo y por qué que están llenos de zonas grises. Y aparecen algunas versiones, pero que yo las voy a empezar a tratar de aclarar y especificar, sobre pactos, traiciones internas y negociaciones entre las sombras, ¿no? ¿Qué sabemos exactamente? Bueno, hubo explosiones y actividad aérea sobre Caracas y alrededores antes del amanecer. Se reportaron impactos en instalaciones militares y nodos de comunicaciones, Fuerte Tiuna, La Carlota, Generalísimo Francisco Miranda, en La Guaira y en Higuerote. Esto es la información oficial. Después también tenemos algunos trascendidos que a los cuales hemos podido acceder, que me parece que son los más importantes, ¿no? ¿Qué tipo de impactos se produjeron? Porque esto es clave. Según los trascendidos, los impactos han sido, podríamos decir, secundarios. Inclusive un mercado, el más importante de Caracas, habría sido alcanzado. No hay centros estratégicos. No se alcanzaron ninguna de las dos bases de los Sukhoi, que son, podríamos decir, la joya de las defensas venezolanas. Y esto es la primera cosa significativa para ir anotando. Los golpes no fueron demoledores, no fueron golpes que hayan cegado al país. Ahora vamos a ir explicando por qué digo esto. Después vamos a hacer una segunda vuelta, pero ya deteniéndonos más en los detalles. Estados Unidos reconoce, poneme la primera foto, reconoce la operación de ataques y esto Trump lo utiliza ya públicamente. Paralelamente se da a conocer noticias sobre Pam Bondi. Pam Bondi es la fiscal general de los Estados Unidos que levantó cargos contra Maduro y contra Flores por narcotráfico, drogas y cargo vinculado a la tenencia de armas y dispositivos al presidente de otro país extranjero, lo cual es de por sí ya un absurdo y es una demostración de la idiotez a la que nos ha llevado este tema de no tener jueces con jurisdicciones. Cuando nosotros aplaudíamos que jueces extranjeros intervengan en causas de derechos humanos, por ejemplo, en la Argentina, adjudicándose una extraterritorial que era aceptada estúpidamente por nuestros países, bueno, abrimos la puerta a esto que acaba de pasar ahora, que un fiscal de Estados Unidos ordene la detención de un presidente y que vayan las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad a hacer esa detención como si fuera parte del territorio de Estados Unidos y Maduro y Venezuela estuvieran sujetas a las leyes de Estados Unidos. Bueno, esto es lo que hemos cosechado por la estupidez de aplaudir, creyendo que cuando nos tiraban un hueso en realidad estábamos consiguiendo una victoria y no estamos consiguiendo ninguna victoria, estaban sembrando el futuro. Ahora esté legitimada de alguna manera para la opinión pública, por lo menos en Estados Unidos, que son los que toman las acciones, esto. Fíjense qué curiosa esa foto que está en pantalla, ¿no? No sé si es inteligencia artificial o si es una foto de verdadera, ya lo habrán visto, es la foto que está circulando con la detención de Maduro. Fíjense el uniforme de uno de los dos soldados que dice claramente DEA. ¿Por qué? Porque esto está encuadrado en una operación antinarcóticos de Estados Unidos, por eso la encabeza la DEA.
por lo menos en lo formal. Todos sabemos que las razones no tienen nada que ver con lo que se está denunciando. Sin embargo, la propaganda ya empieza a mostrar, empecemos entonces a unir cosas. Lo que dice la fiscal general y la foto que te muestran, mostrando que en realidad están obedeciendo una orden interna. Esto ante el silencio básicamente de todo el mundo o alguna protesta formal, pero insustancial. Y empiezan las cosas raras que después vamos a ir ahondando. Venezuela denuncia la agresión militar, decreta una emergencia en paralelo, eh, pero les voy contando que la gente, que las fuentes en Venezuela que tenemos, nos dicen que no hay movilización, hay una absoluta tranquilidad en la sociedad, pero también lo extraño es que no se está movilizando nada. Es decir, no se está movilizando el ejército, no están saliendo los militares a la calle, si te secuestran al presidente y te amenazan con una guerra, bueno, claramente se debería tener una acción bastante natural en ese aspecto. Sin embargo, nos damos cuenta que algo raro acá está pasando. La vicepresidenta Delcy Rodríguez exige una prueba de vida sobre Maduro. Otra cuestión bastante curiosa. Y esto también sugiere de alguna manera que el circuito venezolano no estaba controlado con una narrativa de Maduro al mando en ese momento y que la actitud de la vicepresidenta llamó un poco la atención. Eh, Otra cosa a destacar es que no hubo respuesta antiaérea y no hubo resistencia, lo cual empieza, empieza a dar elementos para luego avanzar en otro tipo de pensamientos sobre qué es lo que está realmente pasando en Venezuela. La verdad, simplemente hay un punto clave en esto porque no hay respuesta visible y yo voy a tratar de marcar las tres hipótesis que pueden hacer que no haya una respuesta a la invasión de Estados Unidos. La invasión en realidad fueron 8 helicópteros, Chinook, y no me acuerdo cuál era el otro ahora, el otro modelo, se los debo el otro, son básicamente helicópteros de transporte, no son helicópteros que ni siquiera tengan características stealth, o sea, de furtividad. Son absolutamente visibles y que es absolutamente imposible que hayan podido volar, entrar en aguas territoriales, entrar en territorio venezolano, sobrevolar Caracas sin que hayan sido detectados y derribados. Esto es imposible. Lo vemos todos los días en Ucrania. Hay misiles, pero no solo sistemas sofisticados, sino simplemente manpads, sistemas antiaéreos portátiles que pueden derribar claramente cualquiera de estas aeronaves sin ningún tipo de dificultad. Son blancos muy fáciles y no hubo ni siquiera un intento de derribarlas. Eh, ¿Por qué pudo haber pasado esto? Bueno, una opción que algunos barajan es que pudo haber habido un primer golpe contra comando y control, radares y comunicaciones, energía y baterías antiaéreas. Eso podía producir que los helicópteros puedan penetrar sin que haya un paraguas antiaéreo que reaccione a tiempo, es decir, básicamente te ciegan para poder penetrar y salir. Esto sería muy difícil porque no estamos hablando de cegar una unidad, estamos hablando de cegar un país entero. No se podría hacer con tan escasos medios, pero sobre todo, eh, por las confirmaciones extraoficiales que nosotros tenemos, no han sido atacados centros estratégicos que tienen que ver precisamente
con los ojos, con la visión, la detección de la invasión del espacio aéreo venezolano. Es decir, en todo momento, las tropas venezolanas deberían estar conscientes de lo que estaba sucediendo y sin embargo no respondieron. Hay una segunda hipótesis, es que bueno, que haya habido algo de esto, pero por otro lado cierta confusión o fragmentación en la respuesta, que habiéndose cortado de alguna manera la cadena de mandos, se produzca confusión y básicamente nadie avance, nadie actúe, nadie resuelva nada por las dudas. Ese periodo de desconcierto parece altamente improbable, sobre todo cuando, vuelvo a insistir, no se golpeó nada, no hubo bajas importantes, nada. Sí, obviamente, el comandante en jefe, que es el presidente, pero fuera de eso, el país estaba en alerta de combate, porque estaban esperando un ataque en cualquier momento. Es imposible que no haya sucedido eso. Y hay una tercera hipótesis que tiene que ver con, y esto es lo más complicado, con algo que informó un medio estadounidense, se llama Sky News. Sky News dice que Maduro negoció su rendición. Esta es la versión que se cuenta en Estados Unidos y que despierta también muchísimas dudas. ¿Por qué? Bueno, según la versión es porque Maduro dice no queremos que Venezuela sea destruida por los Estados Unidos como sucedió con Libia y con otros países. Por lo tanto, vamos a negociar mi rendición, una especie de sacrificio a cambio de esa preservación. Raro, extraño. No, esto no es creíble, por lo menos en el pueblo venezolano, no creen que esto haya sido así. Y hay una hipótesis dando vuelta que parece bastante más certera. Es una versión que en realidad Maduro no ha sido eh, secuestrado, como dice Estados Unidos, no ha sido tomado por la fuerza, no ha sido una operación brillante militar, sino en realidad lo que fue es engañado, que fue subido con distintas excusas a un avión y fue trasladado fuera de Venezuela. Y esto que parece tan loco explica algunas complicidades sin señalar a nadie, porque no tenemos pruebas, ni conocemos tanto a la interna venezolana para saber qué pudo haber pasado. Sí tenemos algunas cuestiones que me parece que son dignas de mencionarse. Por ejemplo, eh, la no respuesta implica probablemente una orden de no actuar o la falta de órdenes para actuar, pero seguramente es la combinación de armas, la no movilización de las tropas, pero por otro lado la orden de quien detectó esos avances de no responderles, porque Venezuela estaba en condiciones de haber derribado eso y haber hecho fracasado la operación. Estados Unidos tiene algunos antecedentes de esto, de lo que hizo con Noriega en su momento, y la misma operación que hicieron contra, ¿se acuerdan? En la embajada de Estados Unidos en Irán, que cuando se produjo la revolución se había tomado y se intentó hacer una operación militar que terminó en un desastre con helicópteros que intentaron hacer un golpe comando y terminaron detectados y derribados, y bueno, todo terminó en un enorme desastre. Bueno, acá fue todo absolutamente limpio y transparente. Desde el punto de vista militar, si ustedes me dicen qué pasó, bueno, yo diría, esto no pudo haber pasado sin la complicidad de algún sector interno en Venezuela. Este rumor, no soy el único que lo dice, hay algunos otros canales en internet que han mencionado también esta historia, pero es lo más coherente. Es lo más coherente porque no hay forma de entender precisamente la falta de respuesta. La verdad es que una operación rápida, objetivos seleccionados y ausencia de una batalla urbana
un gobierno que denuncie una agresión, pero no muestra a Maduro conduciendo, y la existencia de un pedido de prueba de vice por parte de la vicepresidenta, precisamente, eh, es un hecho extraño que empieza a mostrar que algo no está cuadrando en lo que pasó internamente. Nosotros venimos diciendo que la expectativa de Trump real no podía ser una invasión armada porque no tiene fuerza, no tiene capacidad para hacerlo. Y seguimos sosteniendo eso. Y también lo que decíamos era que podía producir esto, y toda la clave estaba en que no se fracture internamente el gobierno venezolano. A la demostración de fuerza, la amenaza y todo eso en general sirve para alentar a la oposición y para fracturar algún sector interno del propio gobierno. Por lo menos así funcionan los manuales clásicos de desestabilización de los gobiernos. La presión externa y la amenaza hace que se suelten piezas, que haya muchas interpretaciones. No puede ser por miedo, puede ser por traición, puede ser por ambición. No sabemos todavía exactamente qué es lo que está movilizando esto, pero algo está pasando. Y Trump jugó a esa desestabilización, a esa fractura interna, y quizá le haya resultado en que alguien haya traicionado al presidente Maduro. Y si alguien traicionó al presidente Maduro, ese alguien tiene que ser alguien muy poderoso. Eh, Creo que por ahí es donde tenemos que empezar a ajustar la mira. Esto no es una operación brillante del ejército estadounidense, esto es una traición interna. Alguien traicionó, eh, alguien jugó a otro juego, y probablemente como se vayan decantando las situaciones en el futuro, nos empiece a dar alguna pista de qué pudo haber pasado, quiénes son las personas que pueden haberse beneficiado. Esto es la historia misma. En general, los gobiernos suelen ser traicionados por alguien del entorno que ambiciona ocupar el lugar que tiene el presidente y vende, y más en una circunstancia como esta, que es una posibilidad realmente concreta que se haya buscado algún tipo de solución de este tipo. Fíjense lo de una fiscal que lo encuadre al presidente y a la esposa como narco poseedor de armas. Es casi realmente ridículo. Eh, y utiliza un tono prepotente, invasivo, en el sentido de extender su jurisdicción fuera de las fronteras de Estados Unidos, no respetar los marcos legales, pedir una extradición, presentar pruebas, denuncias, absolutamente nada. O sea, básicamente hace lo que se les da la gana. Y eso encuadra con un uso político jurídico típico de Washington: armar el marco legal y mediático y presentarlo como una operación de arresto de un criminal más que como una inversión. Porque para Estados Unidos y para la prensa va a terminar presentado de esta manera, por más que haya ya internamente cuestionamientos en Estados Unidos sobre la base legal y escalada, porque obviamente los opositores a Trump juegan una interna diferente, entonces tampoco les cae en gracia que Trump ahora se anote una victoria y que lo vaya apuntalando para las elecciones intermedias, que es el gran problema que tiene Trump. El primer gran problema. Y Bondi, además, la fiscal, habló de cargos que serían juzgados en los Estados Unidos. No se logra entender cómo Estados Unidos puede juzgar a un presidente extranjero en funciones por directrices de una fiscal. Cuando Argentina acepta la jurisdicción de Estados Unidos y que una jueza de distrito decida sobre una empresa como YPF, por ejemplo,
estamos reconociendo un orden mundial absolutamente injusto, porque nosotros no tenemos la posibilidad que un juez de primera instancia argentino pueda juzgar a una corporación estadounidense y ejecutarlo, o que el fiscal general argentino ordene la detención del presidente de Estados Unidos por actos de terrorismo, narcotráfico, lo que se le ocurra, y ordenar una operación así. O sea, nadie imagina que esto sea posible, pero sí todos sabemos que es posible que suceda lo contrario. De hecho, es lo que está sucediendo ahora. Entonces, cuando las cosas se dan de esta manera, uno se da cuenta que hay algo acá que no está cerrando demasiado bien. Ahora, ¿a qué están apuntando? ¿A una transición controlada, con una oposición domesticada? Habría que ver. Esto, que la presión sobre Venezuela se viene trabajando hace rato, lo sabemos, y la frutilla, podríamos decir, del postre fue Marina Corina Machado, que ganó el año pasado el Premio Nobel de la Paz. Y se lo ganó extrañamente a Donald Trump. ¿Se acuerdan? Donald Trump tenía una verdadera obsesión, que era ganar el Nobel de la Paz. Porque él quería el bronce, porque él quería ser una figura excepcional en la historia y demás, y se lo dieron a Corina Machado. Corina Machado es una figura básicamente inexistente en el pueblo venezolano. Son ese tipo de gente que se inventan en el exterior y se presentan como símbolos de un país, pero la realidad es que en el país nadie los quiere, nadie los toma en serio, a nadie les importa. Entonces, tenemos una Corina Machado en el juego, eh, y algunos sospechan que, bueno, que tal vez lo que intenta hacer Estados Unidos es ejecutar esta extracción del presidente, eh, y guardarse de esa manera una llave de la transición, neutralizando a figuras opositoras incómodas por ser radicales o por no ser 100% obedientes al guión de Washington, instalando entonces un esquema de poder más controlable con tecnócratas, como suele ser esto, armando un gobierno desde afuera o lo que sea, ¿no? Básicamente, desactivar a Machado en el sentido operativo, y quitarle el monopolio del futuro político. Es decir, traducido, Trump apuesta a sacarse del medio a Machado, que no es el personaje que quiere para asegurar una futura transición. Entonces el golpe interno apuntaría a cerrarle los caminos a la idea de avanzar. Esta es una hipótesis que a mí mucho no me cuadra. Sí que Trump no quiere a Machado, pero todo el resto parecería un poco exagerado. Eh, sí hay una cosa que es clara también, es que Trump prácticamente ya dijo misión cumplida. Las señales que vienen de Estados Unidos es, bueno, detuvimos a Maduro, sacamos al líder narcotraficante, nos volvemos a casa. Y uno se pregunta, ¿y cuál es el negocio entonces? Porque básicamente Estados Unidos detiene a Maduro, pero el gobierno chavista sigue exactamente igual que antes. ¿Qué es lo que intenta? Por ahí a largo plazo podemos ver que intenten una fractura militar, que intenten armar milicias, que intenten hacer una reacción, sacar a la gente a la calle, pero vemos cosas extrañas, una absoluta tranquilidad en Venezuela. eh, es raro pensar que no hubo coordinación con la oposición para que salga un poco, hacer un poco de ese ruido, o simplemente ya no hay una oposición que tenga voluntades populares en Venezuela, porque si no salen ahora, ¿cuándo piensan salir? Imagínense que estamos hablando de el título para la oposición venezolana sería: cayó el dictador, cayó Maduro. ¿Cómo no salen a la calle a aprovecharlo? ¿Por qué no salen a la calle a aprovecharlo? ¿Por qué no se movilizaron? Y ahí es donde empieza a pensarse en la posibilidad de que acá está pasando otra cosa.
que haya sido un golpe interno con una cobertura externa, donde una facción doméstica mueve las piezas y Estados Unidos, bueno, hace la ejecución coreográfica. Se vería entonces una rápida aceptación probablemente de las nuevas autoridades, un reacomodamiento de los mandos, y si esto pasa, podemos ver básicamente, sí, una negociación. Estados Unidos logró la sorpresa total, ¿no? La respuesta venezolana no se produjo, no hay un ataque. Sería hasta razonable pensar que después de los bombardeos Venezuela contraataque contra algún buque estadounidense. Absolutamente nada, todo sigue con tranquilidad. Y entonces no sabemos bien, todavía obviamente es muy prematuro, todavía esto puede llegar a evolucionar hacia un conflicto más importante, pero entre Estados Unidos, que se da por contento con lo que pasó, parece que deteniendo a Maduro se le acabó el problema, y por otro lado, el gobierno venezolano es casi como diciendo, uy, qué lástima detuvieron a Maduro, bueno, muestren que está vivo, está muy mal lo que hicieron, pero no hacer nada, no tomar represalias de orden militar. El extraño silencio todavía de países como China, que no sé si ahora ya se pronunció, pero tardó bastante en pronunciarse. La respuesta rusa, que condenó, como se esperaba, el ataque, pero eh, con mucha pasividad y con mucha tranquilidad. Da la sensación como que acá hay un juego que todavía no terminamos de ver. Como que acá hay tal vez un doble negociación. Vamos a permitir desde Washington un chavismo sin Maduro, que es la figura pública. En paralelo se disciplina a Machado, que no era el candidato de Washington, obviamente me refiero a Trump, era el candidato de los opositores de Trump en Estados Unidos, porque no es un partido de uno contra uno, acá son varios los jugadores con distintos intereses, no dejarle cerrarle las puertas a que ella actúe. Entonces, ¿qué hipótesis puede haber? Que hubo un pacto, una entrega. Le entregamos a Maduro para el resto, para salvar al resto. Un sector del chavismo propone eso, que eso es un poco lo que dice Sky News. Maduro se entregó solo. Nadie, les cuento, en Venezuela va a creer que Maduro se entregó solo. Eh, Evidentemente van a pensar que Maduro fue secuestrado, pero esto tiene varios puntos, hipótesis. Una operación quirúrgica como la que se produjo, muy poca destrucción, insignificante, nada estratégico, un relato legal en Estados Unidos con cargos de narcotráfico y una transición rápida hacia otro gobierno. Y con esto todo el mundo gana tiempo, todo el mundo gana un espacio. También puede haber un pacto técnico de corredores y apagados de sistemas, que era lo que estábamos diciendo, que puede tener relación con lo primero. Es decir, se desactivan algunos nodos de control del espacio aéreo para garantizar que nadie dispare, la tropa se queda desconcertada, nadie reacciona, nadie se molesta, la operación en total duró 3 horas, y ya está, y acá no pasó nada. Básicamente una facción interna, entonces podemos ver que decida un recambio y que Estados Unidos entonces ejecuta la traición en una especie de win-win donde todos ganan, donde hay donde esto se va a traducir seguramente, si esto es así, en un relevo ordenado de mandos en el gobierno, calma y un discurso de normalidad. Y no es normal que se secuestre un presidente. Y no es normal que el país, no digo que declare la guerra a Estados Unidos, pero ¿qué más hace falta que te secuestren el presidente? Rusia lo tiene muy claro, pero bueno, Rusia es Rusia. Si alguien secuestra a Putin, la respuesta de Rusia es usar armas nucleares. O sea, eso es clarísimo. Eh,
Ahora, la absoluta inacción del gobierno venezolano llama la atención. Hay demasiada paz y tranquilidad, demasiada serenidad en lo que pasó. Es como que se cumple lo formal, pero en el fondo a nadie le interesa demasiado lo que está pasando. Entonces, ¿qué podemos concluir de este tipo de cuestiones, no? Hay, hay algunas cuestiones llamativas, ¿no? Hay una foto interna donde Trump dice capturamos a Maduro, un plus judicial donde Bondi arma su causa contra el narcoterrorismo y un sector del chavismo que sobrevive, evita una guerra urbana, evita un enfrentamiento con Estados Unidos, retiene sus cuotas de poder y se recicla públicamente dando paso a otra cuestión, a otro gobierno. Según la legislación venezolana, si no tengo malentendido, la vicepresidenta Delcy Rodríguez sería quien debería asumir el poder y tendría 30 días para llamar las elecciones si se considera que el presidente, bueno, no está, ha renunciado. Por eso hay que tener mucho cuidado con la versión, porque si el presidente no renunció, eh, el gobierno seguiría como tal. Y después también tenemos que distinguir algunas cosas que pasan en Venezuela. El verdadero líder de la revolución hoy no es Delcy Rodríguez, sino es Diosdado Cabello. Y si Diosdado Cabello es la figura central y es un hombre que tiene fama de tener mano dura, de ser un líder firme, es muy extraño, volvemos a insistir con esta hipótesis, porque Estados Unidos, en definitiva, ¿qué es lo que haría? Sacaría de encima a Maduro, a que muchos lo ven inclusive como un moderado dentro del chavismo, para que lo reemplace ¿quién? La figura más popular es Cabello. Y si Diosdado Cabello es el que lo reemplaza, ¿cuál sería la ganancia de Estados Unidos de tener un gobierno en Venezuela más radicalizado? Evidentemente eso no debería ser la solución que quiere Estados Unidos. Por otro lado, la presidencia legal le correspondería a Delcy Rodríguez, que Delcy Rodríguez, los que conocen bien la historia de Venezuela, la recuerdan alguna vez con cierto enfrentamiento, podríamos decir, con Chávez. Delcy Rodríguez no es un personaje popular en Venezuela, y esto son las cosas que uno se queda pensando de, bueno, ¿qué puede estar pasando? Bueno, lo vamos a ver en los próximos días, viendo cómo se acomoden las piezas dentro del tablero venezolano. Pero evidentemente, por lo menos a mi juicio, acá lo que hubo es un problema interno. Acá hay un problema interno consensuado, apoyado por precisamente el gobierno de Donald Trump, que aprovecha, promueve, explota esa diferencia, pero que no podría haber actuado si no hubo algo interno. La falla de seguridad para que el presidente pueda ser secuestrado tiene que ser gigantesca, enorme. Venezuela no es Granada. No se puede tomar al presidente como lo hicieron, sin una complicidad interna. Alguien, alguien traicionó acá. Eso no hay forma de que no se entienda. El problema es quién. Bueno, vamos a ver cómo la cúpula venezolana se va comportando, quiénes quedan de un lado, quiénes quedan de un otro. ¿Qué es lo que pasa con Maduro fuera de poder, fuera de juego? Porque si Maduro está en manos de Estados Unidos, como todo asegura, Maduro quedó fuera de juego. Y ahora empieza la guerra por la sucesión interna. En cualquier país pasa eso. Por eso siempre hablamos del miedo que le pase algo a Putin. Porque ¿quién toma el mando? Puede ser alguien más duro, puede ser alguien más blando, puede haber descomposición y peleas de facciones internas. Bueno, acá la clave es eso, que Venezuela se pueda mantener unida, que las Fuerzas Armadas sobre todo se mantengan unidas,
detrás de un gobierno que siga determinados lineamientos. Con o sin Maduro, eso puede mantenerse. Bueno, eso creo que es lo más importante que vamos a ir viendo en los próximos días. En función de eso, creo que vamos a ver cómo se va acomodando las cuestiones, ¿no? Estamos ante una crisis interna, esto vuelvo a insistir, en la hipótesis central, esto no pudo haber pasado de ninguna manera sin que alguien haya traicionado a Maduro. Alguien traicionó a Maduro, sobre eso actuó obviamente el gobierno de Trump, eso no nos quita ninguna responsabilidad a la barbaridad que ha hecho Trump. Lo importante ahora es ver cómo se reacomoda internamente la política venezolana. Sí, le digo, bueno, y ya con esto termino, empezamos a hacer la charla, vamos a empezar a dialogar un poco con ustedes. Acá hablamos sin cliché, olvidémonos la agresión imperialista, todo eso, eso no aporta nada a un análisis, eso es catarsis emotiva. Necesitamos entender las cosas que pasan y entender la política. Este es un espacio de análisis geopolítico, no es un espacio para hacer propaganda ideológica. No, no es que esté bien o mal, es que no nos aporta en el entendimiento real y solo obstaculiza los verdaderos problemas. Si nosotros empezamos a hablar 3 horas de la agresión contra el valiente pueblo venezolano y todo eso, en realidad no estamos haciendo nada más que propaganda. Vamos a tratar de entender los hechos y lo digo esto como un marco para poder canalizar la charla posterior y el intercambio.